Este viaje comienza de la manera más espectacular, pues me dirijo a Roma, y no solo eso, a la Catedral de San Pietro, en el país del Vaticano. Iré a explorar los lugares más turísticos, pero también más emblemáticos y representativos en la historia del arte. En esta ocasión tengo poco tiempo, sin embargo, fue una gran oportunidad hacer este viaje. La historia de Roma es larga en el tiempo. Seguramente, cerca del año 40 es mandado edificar un circo romano por el emperador Calígula. Sin embargo, es Nerón quien lo completa, y donde, según la tradición, es crucificado San Pedro y enterrado a un costado del circo. Ya aquí se encontraba el obelisco. Ya para la mitad del siglo II se encontraba abandonado, y para el siglo III, cuando la religión estaba tomando fuerza, el área se empezó a llenar de construcciones. La Piazza San Pietro se encuentra en el centro histórico de Roma. Forma parte del Liceo Independiente de la Città del Vaticano y tiene acceso por la Porta Angelica y por la Vía de la Conciliazione. Tiene una forma elíptica que acoge a los fieles y a los visitantes. 4 filas de elegantes columnas dóricas, de 198 metros de ancho. El obelisco egipcio es del siglo XIII a.C. Seguramente volveré a hablar de este majestuoso y monumental recinto, pues es una mezcla de estilos que trasciende varios siglos en la historia del arte. Ahora estamos en el aula del Audience Pontifice Paolo VI. Fue inaugurada en 1971 y construida por el arquitecto Pierluigi Nervi y la obra Resurrezione de Pericle Pazzini. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendo la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, Dopo avremo un circo che farà qualche cosa qui per divertirci. Proseguiamo il nostro itinerario sui vizi e le virtù. E gli antichi padri ci insegnano che dopo la gola, il secondo demone, cioè il vizio, che sta sempre accovacciato alla porta del cuore, è quello della lussuria, chiamando. El Vaticano sufrió muchas modificaciones por muchos siglos, y en ella trabajaron muchos arquitectos. En el siglo IV el emperador Constantino I decide construir una basílica sobre la tumba de San Pedro. Fue consagrada en el 326 y estuvo ahí más de 1000 años. En 1505 se comienza un nuevo proyecto con Donato Bramante, quien planea una catedral cuadrada en forma de cruz griega, en estilo renacentista. Posteriormente toma la dirección a Raffaello Sanzio, en 1514, quien modifica el diseño original alargando la forma en cruz latina. Para 1520, Antonio da Sangallo il Giovane es quien queda al mando del proyecto y propone una fachada con columnas y una estructura más robusta, planteando una cúpula. Para 1546, la dirección pasa a Michelangelo, quien refuerza la estructura y simplifica el diseño, agregando un tambor para hacer más visible la cúpula. Sin embargo, es hasta 1590 que, siguiendo el diseño original, Giacomo della Porta y Domenico Fontana la adaptan a una forma ojival más alargada. Para el siglo VII, Carlo Maderno extiende la nave y diseña la monumental fachada y consolida definitivamente la planta en cruz latina. Domino Covisco, sin nome Domini benedetto, Vittorio nostro in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Y finalmente llega Gian Lorenzo Bernini, quien da el mayor complemento al proyecto, edificando las dos grandes plazas con la óptica más poderosa que podemos tener para dar la bienvenida a los feligreses y turistas. Está conformada por dos plazas, la primera en forma rubesquio trapezoidal, que forma un efecto de cercanía con la basílica, y la segunda, un ovalatondo con el obelisco original que se encontraba en el Circo de Nerón al centro. Estos espacios están unificados de 4 colonnati de 284 columnas y 84 pilastros que sostienen un arquitrabe continuo, coronado por 96 estatuas de mármol, representando a diversos santos. De origen egipcio, con un poco más de 25 metros de altura, realizado en granito rosa, se alza en el centro de la plaza de San Pietro un obelisco traído desde Heliópolis, arreglado en la ciudad de Alessandria en Egipto y traída hasta Roma por Calígula. Tiene 4 leones de bronce en su basamento, obra de Próspero Antiqui, y ya con la cruz alcanza los 40 metros, con la inscripción: Ecco la cruz del Señor, huyan partes adversas, triunfe león de la tribu de Jesús. La parte alta, puede ver, tiene una terraza abajo de San Miguel, de la escultura de San Miguel. Una terraza donde la vista es bellísima. Creo que todos ustedes tengan un paraguas, porque ahora salimos, caminamos siempre. Roma es una ciudad impresionante. Encuentras arte en cada esquina. Algo muy común en Italia son las calles estrechas, en contraste con los grandes edificios, pues casi siempre al salir por un pequeño callejón te encuentras con una gran plaza, catedrales o algún edificio monumental. La verdad, Roma, aún con lluvia, es espectacular. Tal vez estamos acostumbrados al sincretismo entre el catolicismo y las culturas prehispánicas de América, pero en la misma época tuvo también una lucha de poder con la mitología romana, y esto lo vemos innumerables ocasiones en sus esculturas. Ah. 130 años antes de la Fontana de Trevi. Fuente de los Cuatro Ríos. La iglesia de Santa Inés. También barroca de 1600, al mismo tiempo que la fuente. La Fontana dei Quattro Fiumi fue realizada por Bernini a mediados del siglo XVII, después de haber trabajado en la basílica. Soporta un obelisco egipcio del Circo de Massenzio. Está enfrente de la iglesia de Sant'Agnese de Nagone, construida poco después de la fuente, por Francesco Borromini. En la cúpula está el fresco de la Asunción de María, comenzada en 1670 por Ciro Ferri. Lo que están explicando es que este era un templo romano y que fue convertido en una basílica católica, ¿no? Cristiana. El Panteón Agripa fue fundado en el año 27 a.C., dedicado a la diosa Cibele por Marco Vipsanio Agripa, aunque tuvo que ser reconstruido por Adriano después de los incendios de Roma en el primer siglo. Santa María, Nuestra Señora de los Mártires. Es una estructura circular unida al pronaos
o sea, las columnas exteriores, de tipo corintias. La nave rotonda, que es el nombre de un edificio circular, sostiene una enorme cúpula hemisférica en hormigón romano, también llamado Opus Caementicum, y para el siglo VII se convierte en la Basílica Cristiana de Santa María de la Rotonda. Otro edificio con fachada romana es el Templo de Adriano. Fue construido cerca del 145 por el emperador Antonio Pío. Sus columnas son de estilo corintio y aunque el tiempo no ha pasado en vano, aún podemos admirar esta gran obra. Me pregunto, ¿qué habría pasado si se hubieran utilizado las pirámides de la misma manera, no solo como material de construcción, aunque supongo que es el caso de la iglesia de Cholula? En el siglo II, el Imperio Romano libraba una intensa guerra con las tribus germánicas cerca del Danubio, y para celebrar las victorias del emperador Marco Aurelio, se mandó a construir la Colonna de Marco Aurelio, erigida entre el año 180 y 193, seguramente después de su muerte, fue erigida por su hijo Comodo. Es una columna cóclide de 30 metros, o siempre romanos, en mármol lunense, o sea, mármol de Carrara. Está excavada en el interior formando una escala giottola, o escalera de caracol, que después de 203 escalones conduce a una terraza sobre el capitel de orden dórico, donde originalmente se encontraba la estatua de Marco Aurelio, cambiada por una de San Pedro en 1589, cuando fue restaurada por Domenico Fontana. Enfrente encontramos la Galería Alberto Sordi. Piso de mosaico, techo de vidrio y plomo. Inaugurada en 1922 por el arquitecto Dario Carbone. Es la sede presidencial del Consejo de Ministros y en su interior una galería comercial. El nombre es por un actor romano de la época. Claro. Que te metes. Porque es que yo pienso que nosotros andamos por la parte de atrás del... Ah, No es, sí. yo lo vi. Yo también soy perdido. Que estábamos en el restaurante, Sí. estamos como en la parte de atrás. Ajá. Ah, hombre. Perderse por las calles de Roma es encontrar maravillosas obras arquitectónicas por doquier. Y esos son los días no turísticos que dice. Wow. Y finalmente, la Fontana di Trevi. Creo que los que se quejan de los turistas en su país es porque no han visitado París o Roma. Obvio, yo también. En Roma existían 11 acueductos. Uno de ellos, el Aqua Virgo, fue inaugurado en el año 19 a.C., también construido por Marco Agripa, trayendo agua desde el río Aniene, un afluente del Tíber, por más de 20 kilómetros hasta llegar al Campo Marte, y servía para alimentar lo que serían los primeros grandes termas públicos de Roma. Este acueducto se siguió utilizando por 1500 años casi sin intervenciones, y es hasta 1640 que Bernini rediseña completamente la plaza, demoliendo muchos edificios y modificando el acueducto, proyecto que no finalizaría. Para construir la fuente de Bernini, en 1732, Nicola Salvi comienza la obra. A su muerte, Pietro Bracci introduce la escultura de Océano en el centro. La fuente es terminada por Giovanni Panini en 1762, quien sustituye las alegorías por esculturas de Agripa y Trivia. Está situada en el rione de Trevi y es la fachada del Palazzo Poli. Y tras conseguir un gelato, súbitamente cae la noche. Ya. ¿Helado? Yo no. Ah. Ya la ubico, pero... Yo también creo eso. También pasamos por la columna de Trajano. ¿Ah, sí? Ay, perdón. ¿No salí? No. Ay, perdóname. No, tranqui.
Pero esta mañana. Durante el gobierno de Nerón, el pueblo estaba bastante molesto, y al morir toma poder Vespasiano, quien para el año 70 manda edificar un teatro para el pueblo, completado por su hijo Tito en el año 80. Y ahora estoy de frente al anfiteatro Flavio, más conocido como Coloseo. En su parte más larga mide casi 200 metros y albergó hasta 65.000 espectadores de todas clases sociales. Su inauguración duró 100 días y funcionó por lo menos 5 siglos, aún después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente fue utilizado como templo, vivienda, cementerio, fortaleza y hasta mercado. A pesar de un par de terremotos, se había mantenido estructuralmente hasta antes del terremoto de 1349, donde se derrumba el extremo del lado sur. Muchos de esos materiales se utilizaron para reconstruir la ciudad. Y enfrente el arco de Constantino, construido en el año 315 para conmemorar la victoria de Constantino I en la batalla del puente Milvo. Siento que llegamos a otra parte totalmente distinta de Roma y está increíble. Sí, es lo que te decía, que había que buscar algo que no fuera el centro Vaticano no sé qué. España, nada más. No, por eso ahí veo la bandera de España. De nuevo en el templo de Adriano, ahora parte de la Cámara de Comercio. Es uno de los 3 obeliscos traídos a Roma desde Heliópolis. Fue redescubierto hasta las excavaciones de 1655. En ella está grabada la frase: se necesita una mente robusta para mantener una sabiduría sólida. Por lo cual, Bernini diseña el basamento con un elefante y la leyenda. Estos símbolos de sabiduría egipcia son sostenidos por un elefante, el más poderoso. Son prueba de que se necesita una mente fuerte para sostener una sólida sabiduría. Y a espaldas, la Basílica de Santa María sopra Minerva. Es uno de los pocos ejemplos góticos en Roma, construida por el arquitecto Carlo Maderno. Inicia su construcción en el año 1280, aunque es Carlo Maderno, un arquitecto barroco, quien la rediseña, inspirado en una basílica florentina. Es Maderno quien introduce los arcos ojivales. Sin embargo, a mediados de 1800 se demuele la mayor parte del estilo barroco de la iglesia y las paredes fueron pintadas con frescos neogóticos. Pobre de Sandra, porque entonces camina el doble. Y de nuevo, cae la noche, esta vez con la puesta del sol. Y ahora, un poema. Digo, Florencia. Sí, Tengo mucha emoción de conocer Florencia, pues desde hace varios años me habían dicho que es una de las ciudades más bellas del mundo. Y lo que sí es verdad es que encuentras arte desde el primer momento. Y en definitiva, sigamos caminando. su estética es muy particular. ¿Para allá? Qué guay. Qué suerte. Seguro ahorita vamos Esta a- ciudad es particularmente conocida por su arte. Tenía muchos años queriendo venir y al fin tengo la oportunidad de conocer y admirar su particular estética. Wow. Muy de pobre. En 1299 inicia la construcción del Palazzo Vecchio, bajo la dirección de Arnolfo di Cambio. Y en el Renacimiento, Cosme de Medici lo convierte en su residencia
incorporando frescos. Es fácilmente distinguible por su torre llamada Torre de Arnolfo, porque es quien lo construyó, y alcanza los 95 metros. En su plaza encuentras la Loggia dei Lanzi, que es un pórtico renacentista con varias esculturas, como Perseo con la cabeza de Medusa, y el rapto de las Sabinas de Giambologna. Yo tampoco entiendo nada. Neta. Sí. Ópera o algo así en su época. En su puerta encontramos, con un fondo azul, 2 leones dorados y un medallón central distintivo del Renacimiento florentino. Además de ser el Ayuntamiento de Florencia, tiene un museo con obras de Leonardo da Vinci y Michelangelo. En esa plaza también se encuentra la Fuente de Neptuno, de Bartolomeo Amamati, la estatua ecuestre de Cosme I de Medici, también de Giambologna, así como réplicas de diversas esculturas famosas. Qué bueno que... Sí, al principio... Tan solo pensar en cuánta gente se inspiró sentada en este puente, contemplando el río Arno, emociona muchísimo. Insisto en que tendré que regresar a realmente conocer estas maravillosas ciudades. Bonito. Pero sí, vamos siguiendo. En esa placita podemos encontrar algo también. Yo también quiero comer. Después la Basílica de Santa Croce. Tiene una fachada en mármol blanco, verde y rojo, y frente una estatua de Dante Alighieri, erguida en 1865 por el 600 aniversario de su nacimiento. Es conocida como el Panteón de los Italianos, pues ahí está Michelangelo, Galileo Galilei y Maquiavelo. Dante no se encuentra ahí, pues fue desterrado de Florencia. Creo que no pasan coches. Yo también te quería decir hace rato, pero dije, bueno, vamos ahora mismo. Encontré este bajo relieve que representa la Asunción de María, y es la parte posterior del altar. Se encuentra en la Chiesa Or San Michele, y es visible entrando por vía Calzaioli. La Cattedrale de Santa Maria del Fiore, también llamada Duomo di Firenze, comienza a construirse en 1296 con la dirección de Arnolfo di Cambio. La fachada fue proyectada por Emilio de Fabris a finales del siglo XIX, pues nunca se había completado, pero es una reinterpretación neogótica en mármol blanco, verde y rojo. Presenta una cúpula monumental, proyecto de Filippo Brunelleschi, y al lado tiene un campanario independiente de 85 metros, proyecto del ya famoso arquitecto Giotto di Bondone. Por ahora, el tiempo casi se acaba y después de pisar Pisa, es tiempo de volver a casa.